en nuestra guía en la página número 5, el texto y su estructura. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya chicos, todos ubicados en su guía, vamos a hacerlo de una manera, el curso razonamiento verbal. Y el tema de hoy, el texto y su estructura. ¿Ya? Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy de una manera rápida. Muy bien, vamos entonces a pasar. El texto y su estructura. Definición de texto. Allí tienes en la página número 5 la definición de lo que es un relato. Dice, un texto es un conjunto ordenado de ideas relacionadas. Eso subraya. Un texto es un conjunto de ideas relacionadas entre sí. Definición de texto. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades de ese texto? ¿Cuáles son los aspectos de ese relato? Son 5. Unidad, adecuación, división en unidades definidas, orden lógico y cohesión. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la unidad? La unidad es que todo texto tiene un tema, subraya. Todo texto tiene un tema. Lo principal de un texto es el tema. Es lo primero. Adecuación. El texto debe ser adecuado al tipo de lector. Al lector de cultura media, de alta cultura, y al que recién está iniciando. Por lo tanto, la lectura debe estar adecuada al tipo de lector. Siguiente. División en unidades definidas. ¿Ya? Debe estar dividido en partes que varían en importancia y extensión. Esa es división en unidades, que se debe dividir en partes que varíen en importancia. Por ejemplo, ya les dije, ¿no? Primero el tema, idea principal y título. Eso es lo que tenemos que desarrollar, ya poco a poco ya, con ustedes ya son 4 años que vamos llevando, ya nos conocemos, y a los que recién se han unido este año también, la más cordial bienvenida, que ya le he dicho desde el principio, pero vamos a ir conociéndonos cada día, ¿ya? Orden lógico. Todo texto debe tener coherencia, ese es el orden lógico, coherencia, sentido. Leamos, debe tener una secuencia que permita la exposición clara de los contenidos. Por ejemplo, introducción, desarrollo, conclusión, tesis, argumentos y conclusión. O sea, debe haber una coherencia, debe haber sentido en el texto. Cuarta propiedad. Y la quinta propiedad, cohesión. Esa lógica que tiene el texto debe estar unida o cohesionada. Eso es cohesión. ¿Ah? Eso es cohesión. Los elementos, es decir, las ideas expresadas en oraciones deben estar vinculadas en el texto por los conectores lógicos, por los elementos de enlace, ¿ya? Escogidos de modo pertinente o de manera adecuada. Los elementos de enlace, las preposiciones y las conjunciones. Y allí vamos a ver cada uno de estos elementos. La estructura de un texto está integrada por los siguientes componentes. ¿Cuáles son? Idea principal, ya hemos visto tema. El tema es el sujeto de qué o de quién se habla. Lo vas a poner en la parte final de la página 5 de tu guía allí. La estructura de un texto está integrada por los siguientes componentes. Idea principal, ideas secundarias e informaciones puntuales. ¿Sí? Vamos a ver entonces la idea principal. Vas a subrayar lo que se te va a indicar, pero vas a leer todo. La idea principal es incuestionablemente la parte medular del texto, la parte central. Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. Entonces, la idea principal es la parte central de todo, pero la idea principal es lo que se dice del tema. ¿Sí? Lo que se dice del tema. Sigamos leyendo. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras especificaciones. La idea principal se distingue de las otras ideas que conforman el texto porque si la sacamos, la excluimos, la eliminamos, las demás ideas quedarían desvinculadas, mejor dicho, no habría sentido lógico en el relato. ¿Qué vas a subrayar? La parte final. Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de una oración, ¿ya? La idea principal se expresa en forma de una oración. Por eso se llama idea principal, pues es una idea, es una oración. Eso subraya la última parte, ¿ya? Pues se pregunta de examen. ¿Qué son las ideas secundarias? Allá, profesor, lea. Las ideas secundarias, subraya, son asuntos de información que complementan la idea central. Eso subraya nada más. Y en la parte inferior, es decir, ¿sí? Aquí está, mira, esto subraya, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. Eso subraya, eso resalta, hijo. ¿Ah? Muy bien, correcto. Punto, siguiente punto. Las informaciones puntuales o ideas de tercer orden. Las informaciones puntuales, conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden,
están conformadas por datos concretos, como nombres, comentarios, etcétera, ¿no? Apuntes también, ¿no? Cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales, o sea, datos, ¿no? Nombres, comentarios, apuntes, acotaciones, etcétera. ¿Ah? Vamos a desarrollar los textos ahora. Desarrollamos los textos, verificando el aprendizaje. Lee atentamente los relatos y completa los espacios en blanco. Vamos a la práctica ahora. Recordando que el tema, mira, en la parte final de la página número 5, te preguntan sobre el tema y el título. Vas a escribir ahí. El tema es el asunto o tópico del texto. Escribe. El tema es el asunto o tópico del texto. Ese es el tema. ¿Y el título qué viene a ser, profesor? El título viene a ser el nombre del texto. Repito, ¿qué es el título? El título es el nombre del relato, el nombre del texto. Es el título. Perfecto, muy bien, correcto. Ya está entonces desarrollada la página número 5. Vamos a los textos. Vamos a ver a los textos. Vamos a leer los relatos. Todos juntos, atención. Página número 6. Atentos ahí a lo que se va a desarrollar en la lectura. ¿Ya? Vamos. La revolución humana no se detiene. Ahí debe decir la evolución humana. Borra la R ahí, ¿no? En la guía también ha habido un pequeño error ahí. Debe decir la evolución humana. La evolución humana no se detiene. El artista e investigador Nicolai Lang se ha asociado con un genetista computacional para investigar e ilustrar cómo será el ser humano dentro de 20.000 años, así como también en 60.000 años y luego en 100.000 años, según la revista Forbes. Primera parte del relato lo vamos a hacer una sola vez y después tú estás en la plena capacidad de poder desarrollarlo. ¿Ya? Land dice que estas imágenes son una línea de tiempo. ¿A qué imágenes? Al hombre que será dentro de 20.000, 60.000 y 100.000 años, ¿no? Una línea de tiempo posible donde gracias a la tecnología de la ingeniería del genoma cigótico, o sea, de los cigotes, los seres futuros tendrían la capacidad de controlar la biología y la evolución humana. Estamos hablando del hombre a futuro. De la misma manera en que manejamos los electrones para alimentar nuestro mundo de hoy. ¿Sí? Evolución. Vamos a ver la evolución. Dentro de 20.000 años. Mira cómo será la evolución dentro de 20.000 años. La cabeza será más grande, con una frente que es sutilmente grande. Y mira, dentro de 20.000 años la cabeza será más grande. Esa es una idea secundaria, puedes subrayarla para escribirla después. Dentro de 60.000 años el tamaño de la cabeza y ojos serán considerablemente grandes y además la piel pigmentada, o sea, en su coloración, ¿no? Pero dentro de 100.000 años el rostro y la cabeza serán grandes. Más, los ojos permitirán mejorar la visión con poca luz. Las ventanas de la nariz grandes, o sea, las fosas, facilitarán la respiración fuera del planeta Tierra, ¿no? ¿Qué evolución dentro de 100.000 años? Y la piel más pigmentada disminuirá el daño de la radiación UV nociva. Estamos viendo dentro de 100.000 años, según el texto, todos los beneficios que van a tener las personas. Siguiente párrafo. Desde la separación de las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés, que según los científicos ocurrió entre 5 y 7 millones de años, el hombre ha sufrido múltiples cambios, los cuales seguirán, dice el texto. Seguirán los cambios, seguirán definitivamente los cambios, ¿no? Entonces, ya tenemos leído una sola vez el relato. En la primera parte el texto nos está pidiendo que escribamos, ¿ya? Que anotemos. Vamos a ver. El mejor título para el texto. Vamos a ver. Dice, ¿cuál sería el mejor título para el texto? Acá está la resolución. De acuerdo a lo leído, el título sería El hombre dentro de 100.000 años. Claro, porque se está proyectando a futuro. 20.000, 60.000, entonces lo puntual, el resumen, el nombre del texto, el hombre dentro de 100.000 años. Eso es lo que nos dice el autor. Ahora, ¿de qué habla en el texto? Cuando dice de qué se habla, hijo, se refiere a el tema. Repito, cuando dicen de qué se habla, se refiere al tema, al tópico o al asunto. No lo olvides, ¿ya? Entonces, ¿de qué te habló el texto? A ver, piensa. Ya, profesor, usted mismo lo está leyendo. El texto nos habló de la evolución humana. Muy bien. El texto nos habla de la evolución humana. Eso es lo que tienes que apuntar ahí, porque de eso te está hablando el relato. Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta, idea principal. Ya. ¿Qué te habló de la evolución humana? Recuerda que la idea principal es lo que se dice del texto. Ya. El hombre ha sufrido diversos cambios en su evolución. Ahí está la idea principal, de eso te está hablando. El hombre ha sufrido diversos cambios en su evolución. ¿Ya? El hombre ha sufrido diversos cambios en su evolución. Punto.
Eso es lo que el autor nos está relatando. Muy bien. Ahora escribe 2 ideas secundarias. Te dije que apuntaras unas cuantas. ¿Te acuerdas que te dije que anotaras donde decía en 20.000 años qué iba a suceder? Allá, profesor, en 20.000 años la cabeza será más grande, de una idea secundaria. Otra idea secundaria, ya, profesor, dentro de 100.000 años dice que podremos respirar fuera de la Tierra por la amplitud de nuestras fosas nasales. Muy bien, otra idea secundaria. Apunta otra idea secundaria. Dentro de 100.000 años, el hombre podrá respirar fuera de la Tierra. Ya están tus 2 ideas secundarias en el texto número 1. ¿Ve? Fácil, facilísimo. Muy bien, correcto. Vamos entonces, esto es en la pregunta número 4, según el texto. Vamos entonces a desarrollar ahora el texto número 2. Vamos todos al texto número 2. Atento, estamos ahora en la página número 6, en la parte final, la felicidad de dar. Dice, la felicidad está más en dar que en recibir. Y cuando reciba poco es tal vez porque está dando poco, porque en realidad puede dar más. Acá está hablando contra la mezquindad. No son ricos todos los que tienen abundancia, sino los que sienten la abundancia. Se es rico cuando el dinero no es motivo de preocupación, dice. Se es rico cuando el dinero no es motivo de preocupación. Qué linda enseñanza, ¿no? Si usted tiene 2 soles y no se lamenta por no tener más, entonces es más rico que aquel que tiene 2 millones de soles y no puede dormir porque no tiene 4 millones. Miren la analogía que hace aquí el autor. La pobreza no es carencia, es un estado de ánimo. O sea, la pobreza es un estado de ánimo y está en la mente, no en el bolsillo. El pobre hombre rico se angustia porque está pensando que le van a robar. Está desesperado por ganar más, porque siente que las cosas cuestan mucho, le preocupa el consumo de electricidad, del gas, entre otras cosas. A este hombre le duele que su mujer le pida dinero, siente ansiedad por el gasto de sus hijos, por las peticiones de aumento de sus empleados, y sufre con estos síntomas. Miren, entonces, ¿de qué riqueza estaríamos hablando de un hombre rico, no? Si tiene todo esto, entre comillas, sufrimiento. No hay diferencia entre este hombre y un mendigo. O sea, está diciendo que este hombre también es un mendigo, es muy pobre, ¿no? La única finalidad del dinero es dar la comodidad, alejar temores, permitir una vida de libertad, espiritualidad y tranquilidad en el alma. Para muchos, si no se disfruta de esas ventajas, así tengas mucho dinero, se es un pobre hombre rico. Qué ironía, ¿no? Se es un pobre hombre rico si no se aprovechan las ventajas de ese dinero de una manera grata. Piense cada día en generar armonía. Si quiere ser rico, séalo. El dinero es una energía que tiene que circular, dice. Por eso hay que diezmar. El 10% de lo que tiene, compártalo. Así uno da sin esperar recibir. Entonces, mira, tú diezmas, estás dando sin esperar recibir nada a cambio, pero vas a sentir la felicidad, vas a sentir esa alegría de compartir lo que Dios te da. La miseria, aquí estamos, dice, la miseria es peor que la pobreza. Por eso hay ricos que son pobres. Horrible. Entonces está diciendo, hay ricos que son miserables, ¿no? Hay un poema que reza así: el dinero es muchas cosas, pero nunca lo esencial. Proporciona comida, pero no apetito. Medicinas, pero no salud. Relaciones, pero no amigos. Servidores, pero no lealtad. Una casa suntuosa y bonita, pero no felicidad. Te proporciona lujo, pero no alegría. Te proporciona diversiones ocasionales, pero no la paz interior. Y la verdadera dicha, que es el gozo, que es más que el placer. Te proporciona un funeral caro, pero no una muerte digna. Te proporciona un crucifijo, pero no un salvador, porque el salvador es Jesús. Y la felicidad, si lo tienes, va a ser muy grande. Una iglesia, pero no el cielo. Esas son, está haciendo una analogía aquí el autor. Por lo tanto, el tema abordado, ¿cuál es? ¿Sobre qué nos habla? Profesor, el tema abordado no es el dinero, sino la felicidad que proporciona. Una persona pobre puede ser feliz sin tener mucho dinero, sin tener dinero, según el texto. Por lo tanto, la respuesta es la felicidad humana. Mira la pregunta 6. Menciona 2 ideas tratadas en el texto. Claro, dos ideas secundarias. Mira las ideas secundarias que te da el autor. El hombre rico se angustia porque le podrían robar. Esa es una idea secundaria, la que rellena, entre comillas, a la idea principal, la que explica la idea principal. Y otra idea secundaria: no hay diferencia entre un hombre rico y un mendigo. Bien, siguiente, texto número 3. Vamos al texto número 3. Estamos ahora en la página número 7, texto número 3. ¿Ya? Vamos al texto número 3. Dice,
¿Por qué te preocupas tanto de las opiniones de los demás? ¿Por qué no actuar por tu propia cuenta al tomar decisiones? ¿Ah? ¿Por qué no dejas de seguir lo que los otros dicen que hagas? ¿Por qué no vences tus miedos y dices lo que piensas? ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Sabes? Hace tiempo que estás esperando que alguien diga que todo está bien, pero la única persona que puede decirlo eres tú, hijo o hija. Si confías en ti, puedes demostrarle a todos los que tratan de destruirte que eres fuerte, que eres ese tipo de persona que no se rinde ante nada. Pero antes de demostrárselo a los demás, demuéstratelo a ti mismo. Tú piensa que eres fuerte, tú piensa que puedes lograrlo, porque lo importante aquí no son los demás, eres tú. Por lo tanto, ¿de quién está hablando el texto? ¿De quién está hablando el texto? ¿Ah? ¿De quién está hablando el relato? ¿Ah? La idea principal. Pero primero el tema. El tema eres tú mismo. Pon ahí. El tema es tú mismo. Pon ahí. El tema eres tú mismo. Y la idea principal. ¿Qué habla el autor? ¿Qué habla el autor de eso? ¿Qué te está hablando el autor de eso? Ah, ya. Lo único importante eres tú. Eso te está hablando el autor del texto. Aquí lo único importante eres tú. Eso te dice el autor. Idea principal. Porque el tema principal eres tú. El tema, el tópico, el asunto. La idea principal, aquí lo único importante eres tú. ¿Qué está hablando el tema? Y ahora, en la pregunta 9 dice, ¿cuál es el mensaje que quiere dar el relato? Ah, ya, facilísimo, profesor, que debo preocuparme por mí mismo. Sí, es correcta esa respuesta. Debes preocuparte por ti mismo. Sí, es correcta esa respuesta. Muy bien, la 9. Debes preocuparte por ti mismo. Correcto, muy bien. Ya está desarrollado el texto número 3. Texto número 4. El petróleo es un aceite nauseabundo. Sin embargo, sus usos son múltiples y provechosos y ocupa un lugar importante en la economía moderna. Se le conoce desde hace milenios, pero es recién en los últimos siglos cuando hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus posibilidades. Por lo tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. ¿Qué título le pondríamos al texto? Bueno, el tema es el petróleo. Muy bien. La resolución, ahí está. La idea que sintetiza, que desarrolla, que resume, ¿no? Que abrevia. Mejor dicho, el nombre del texto, utilidad del petróleo. Ese sería el título. El tema el petróleo, utilidad del petróleo o importancia de él. ¿Sí? Facilísimo. Una sola lectura al texto. Le damos una sola lectura y lo desarrollamos rápidamente. Es alumno mega, entonces estás en plena capacidad de poder desarrollarlo de esa manera. Texto número 5. Vamos al texto 5. Estamos ahora en la página número 8 de su guía. En la página número 8. ¿Ya? ¿Qué dice el texto número 5? El sonar. El sonar es un aparato que lanza sonidos al fondo del mar. Si en su recorrido ese sonido encuentra algún obstáculo, entonces se refleja en él y vuelve al punto de partida. Según el tiempo que tarde el sonido en retomar, puede conocerse la profundidad a la que dicho cuerpo se encuentra. Así, el sonar sirve para detectar la profundidad a la que se encuentran objetos sumergidos en el mar. Aquí no nos habla no de sonar como verboide, nos está hablando de sonar como un aparato que lanza sonidos al fondo del mar. Muchas veces el tema puede ser igual al título o a la idea principal, no hay ningún problema, de acuerdo a la alternativa que te venga en el relato, de acuerdo a la alternativa que te venga en el texto. Entonces vamos a la pregunta, el título adecuado. ¿Cuál es el nombre que le pondrías al texto? Ah, ya, profesor, yo le pondría el mismo título, pues el sonar. Porque de eso nos está hablando el relato, profesor. El sonar es el título adecuado para el texto. El resumen del relato. El nombre del texto es el sonar. Muy bien, respuesta ya está indicada para el texto número 5. Vamos al texto número 6 rápidamente. Leamos. Desde el nacimiento de la industrialización en el siglo XVIII, la contaminación atmosférica ha seguido una curva creciente en todo el mundo. Multitud de agentes, dice, contaminantes, tanto gases como partículas sólidas, procedentes de las industrias, los vehículos a motor, las calefacciones se concentran en la atmósfera en cantidades excesivas. Esa contaminación conocida como atmósfera se da principalmente en las grandes concentraciones urbanas, o sea, en las grandes ciudades, pues hijo, ¿no?
pero no conoce fronteras, ya que las lluvias y los vientos pueden trasladarla con facilidad a cualquier parte. O sea, puede trasladar ¿qué? La contaminación atmosférica, porque de eso nos está hablando el relato, ¿no? Muy bien. Un efecto muy frecuente de la contaminación atmosférica es el smog, ¿no? Es el smog. Muy bien. ¿Qué dice? Espesa neblina de humo que se acumula en las ciudades y que hace que el aire sea casi respirable. ¿Por qué el smog hace que el aire sea casi respirable? ¿Por culpa de quién? Allá, por culpa de la contaminación ambiental, porque de eso nos está hablando, pues. ¿Cuándo ocurre? A partir de la industrialización en el siglo XVIII. Ya tienes resumido el texto, analizado el texto, leído una sola vez. Vamos a las preguntas. Pues facilísimo. El tema del texto, ¿cuál es, hijo? Profesor, la respuesta es la alternativa A, la contaminación atmosférica. Por supuesto, hijo, es la respuesta. El tema es la contaminación atmosférica. De eso te habla el texto. Esa es la respuesta. Es respuesta correcta. Respuesta mega. Alternativa A. Muy bien. Así debes. Leyendo una sola vez el relato. Una sola vez. Estás en plena capacidad de poder desarrollar cualquier texto, hijo. Cualquier texto. Vamos al texto número 7. Te felicito si lo estás leyendo de esa manera y lo estás resolviendo de esa manera. Muy bien. Con mucha sabiduría y conocimiento. Texto 7. El universo no es homogéneo. Mira, atención. Si el universo no es homogéneo, entonces por deducción se sabe que es heterogéneo, o sea, no es igual. Sigamos leyendo. Algunas regiones siguen expandiéndose, por ejemplo los cuásares que están en explosión continua. Otras regiones parecen vacías, pero están ocupadas por una masa oscura y desconocida. Algunos científicos piensan que esta materia podría atraer por gravedad a todo el universo. Algunos científicos piensan que esta materia, a esa materia, ¿a qué materia se refiere? A los cuásares, pues, que están en explosión continua. Según el relato, los cuásares, dice, esa materia podría atraer por gravedad a todo el universo, lo que provocaría una compresión o Big Crunch, que es un gran crujido, disculpen. O sea, como está en constante explosión continua, ese gran crujido puede generar una compresión, es una compresión. Así el universo llegaría a su fin. Por lo tanto, el autor piensa que con la explosión de los cuásares de manera continua, el universo podría llegar a su fin. Bueno, es una teoría, es lo que el autor piensa, ¿no? Texto número 7. Leído el texto en una sola vez. Ahora te dice la pregunta número 14. Dice la pregunta número 14. ¿Cuál es la estructura lógica del texto? ¿A qué se refiere con estructura lógica, hijo? Allá. ¿Qué es primero, pues? Ah, profesor, al inicio el autor me está diciendo que el universo no es homogéneo. Aquí está subrayado, profesor. El autor dice que el texto no es homogéneo. Entonces, aquí dice la estructura, entonces no es una enumeración. Sí puede ser una tesis, porque una tesis, profesor, es una teoría. Entonces tenemos dos, empieza con una tesis o con una teoría. Eliminamos, profesor, enumeración de hechos y eliminamos idea central. También idea específica, profesor. Nos tendríamos que quedar entonces con tesis y teoría. Ahora regresamos al texto, profesor. Algunas regiones siguen expandiéndose, por ejemplo, los cuásares. Otras regiones parecen vacías. Ah, ya. ¿Qué me está dando, profesor? Entonces me está dando los hechos que la sustentan. Los hechos que la sustentan. ¿Sí? Porque en la última parte, profesor, dice, en la última parte, profe, a ver, en la última parte, dice, profesor, disculpe, así el universo llegaría a su fin. Así el universo llegaría a su fin aquí, en la última línea. Por lo tanto, eso es una hipótesis, no es una afirmación. Por lo tanto, mira, la D también puede ser teoría, explicación, hechos que la sustentan. Es lo mismo. Pero no está demostrando que el universo va a ser destruido por la explosión de estos cuásares. Solamente da una hipótesis, donde, cuando en la parte final dice, así el universo llegaría a su fin. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa tesis, hechos que la sustentan, e hipótesis. Alternativa A, respuesta correcta. Muy bien, hijo. Muy bien, hija. Respuesta correcta, respuesta mega. Y mira la pregunta 15, la tesis del texto anterior. ¿Ve? Aparece en la alternativa tesis. Una tesis es una teoría también. La tesis del texto anterior es, ¿cuál es? ¿El universo parece vacío? No, el autor dice, hijo, que el universo no es homogéneo. No dice que esté vacío, eliminamos la A. El universo llegará a su fin. Eso es una hipótesis, no lo está demostrando, no lo está afirmando, eliminamos la B.
Algunos científicos, profesor, algunos científicos creen que la materia es autoatrayente. No lo dice. El Big Crunch se produce al inicio del universo. ¿Al inicio del universo? No, dice que esa es una compresión. Para nada. El universo no es homogéneo, sí. Y tienes unas disparejas entre sí. Sí, correcto, la tesis. No es homogéneo, por lo tanto es heterogéneo. Por lo tanto hay zonas disparejas. Explosión de cuásares, etc. Respuesta correcta, alternativa E. Muy bien. Respuesta mega. Facilísimo, hijo. Texto número 8. Vamos. Texto número 8. Analicemos bien el texto número 8. ¿Sí? ¿Qué dice el texto número 8? Vamos todos. Dice: el bronceador de crema de cacao es aceitoso y de olor bastante agradable. Te protege de los rayos ultravioleta y a la vez humecta tu piel profundamente. Se sugiere aplicarlo en la piel con delicados masajes 20 minutos antes de la exposición al sol. Eso es lo que te recomienda el autor. Dice, sí. Entonces, te protege de los rayos ultravioleta, una propiedad. A la vez humecta tu piel, otra propiedad. Ya viene la sugerencia, ¿no? La recomendación, ¿no? Se sugiere aplicarlo en la piel con delicados masajes, 20 minutos antes de la exposición. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la constitución de este relato? ¿Se describe el producto? No se describe. Dice, presentación de un producto, rasgos de un producto, características de un elemento, sí. ¿Cuáles son los beneficios, profesor? Allá, te protege de los rayos, humecta tu piel, ahí están los beneficios del producto. Y la recomendación es, se sugiere aplicarlo en la piel 20 minutos antes de la exposición al sol. Entonces la respuesta, la alternativa D, ahí está en la resolución. Si observamos primero, señala características, luego menciona beneficios y termina con una opinión. ¿Ya ve? Por lo tanto la respuesta, la alternativa D. Resuelta la pregunta número 16. Vamos a la pregunta número 17. ¿Cuál de los siguientes textos tiene la misma estructura argumentativa? ¿Cuál de todos estos pequeños textos se asemeja? ¿En qué se asemeja? Mira, hijo. Características, beneficios y recomendación. Acuérdate bien esto. Características, beneficios y recomendación. Ten presente bien eso. Esas tres características debe tener la pregunta número 17. ¿La cumbia es un género musical propio de las zonas marginales? ¿Eso es característica? No, profesor. B. El hidromasaje es bueno para la salud de las personas. ¿Esa es característica o te está explicando qué es el hidromasaje? Está explicando, profesor, no es. C. No hay necesidad de poner más dinero en la caja fiscal, el que existe ya es suficiente. ¿Eso es características que te pide en la anterior pregunta, en la D? ¿Esos son beneficios? ¿Es la recomendación que te da el autor? No, profesor. Entonces nos quedan la D y la E, profe. Vamos a ver, desarrollemos. La desnutrición es uno de los problemas que más aflige a la humanidad. Bueno, ahí no está hablando de características, ahí está explicando, está diciendo, ¿no? Lo que hace la desnutrición. Los más afectados son los niños. Ahí no tampoco da una recomendación, profesor. Entonces, por lógica, profesor, debería ser la alternativa E, profe Diego. Vamos a ver. El Sol es el principal dador de energía de la Tierra. Allá, características. ¿Cuál es la característica del Sol? Dador de energía. ¿Ya está? Ahora, ¿qué nos pide? Como segundo elemento, beneficios del Sol. No hay lugar del planeta que no se beneficie o no se beneficie de su contacto. Ahí están los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? De su calor, ¿no? Y recientemente se ha tratado de utilizar su energía industrialmente. A ver, eso tiene que ver con la recomendación, profesor. Aquí está la recomendación. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Respuesta mega. Muy bien, hijo. La respuesta es la alternativa E. Correcta tu respuesta. ¿Ves? Te repito, joven inteligente, señorita hábil e inteligente. ¿Cómo resuelves los textos leyéndolo solamente una vez? Pero con dinamismo y con comprensión y de manera analítica. Resuelto el texto número 8. Y vamos al último texto ahora, el texto número 9. Vamos al texto número 9. Vamos a leerlo juntos. Es un texto pequeño, pero vamos a ver, tiene 3 preguntas, 4 preguntas, creo. Vamos a desarrollar. John Watson es un texto pequeño. Es el representante de la corriente conductista en psicología. Postulaba que la conducta es definida como el resultado de un estímulo que afecta al organismo. ¿Ah?
y que provoca una respuesta o conducta. Y que provoca una respuesta o conducta, dice, ¿no? Según este enfoque, la psicología debe ser capaz de predecir el estímulo si se conoce la respuesta. ¿Qué te está diciendo aquí el autor? A todo estímulo, una conducta. A toda acción, una reacción. Si te provocan, respondes. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Esa es la escuela conductista, cuyo representante aquí es John Watson. Pero John Watson no es el autor. No es el autor. Por lo tanto, mira la pregunta número 18. Los elementos centrales de cada parte de la estructura argumentativa del texto son: autor, no es autor. Eliminemos la A y eliminamos la D. La E, profesor, corriente, porque no empieza con la corriente psicológica. Empieza con John Watson, que es el representante. Entonces tenemos la B y la C. Personaje o representante. Vamos a ver. John Watson es el representante de la corriente conductista en psicología. Postulaba que la conducta es definida como resultado de un estímulo que afecta... postulaba. Y si hablamos de cuál era su postulación, su teoría, no una hipótesis. Él decía, él afirmaba, él confirmaba. Por lo tanto, es una teoría, profesor. Pero vamos a ver implicancia. ¿Qué es implicancia? La consecuencia. La psicología debe ser capaz de predecir el estímulo si se conoce la respuesta. ¿Qué te está diciendo? A toda acción, una reacción. Es una implicancia. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa C. De la pregunta número 18, perdón. ¿Okay? Vamos a la pregunta número 19 ahora. ¿Cuál de los siguientes textos guarda la misma estructura argumentativa? El texto es un texto argumentativo, ¿no? Un texto que le trata de convencer o persuadir, ¿no? Muy bien, correcto. Vamos a desarrollar. Sigmund Freud, allá aparece, mira, la misma estructura argumentativa, o sea que debe ser representante, teoría, implicancia, representante, teoría, implicancia. Sigmund Freud, el descubridor ahí está, representante, descubrió el psicoanálisis, dio mucha importancia al desarrollo del niño. La figura materna fue muy tomada en cuenta, sí, pero ahí no hay representante, no hay teoría ni no hay implicancia. Recuerda, representante, teoría e implicancia. B. Según la fenomenología, todos los conceptos sirven solo para acercarnos a los casos. Bueno, pero allí no hay representante, hay, fenomenología, profesor, pero no hay teoría. ¿Cuál es la teoría allí? No hay teoría, profesor, elimine, profe. La C, la filosofía, representante, ahí está, la filosofía. Vamos a ver su teoría. Es una expresión de pensamiento. Propone que toda la realidad es al menos en parte reductible a la... ahí está una teoría. ¿Qué propone la filosofía? Que toda la realidad es al menos en parte reductible a lo racional. Ahí está su teoría. Pero vamos a ver la implicancia o sus consecuencias. Para este punto de vista, el pensamiento debe poder desentrañar esencias. Ahí está su implicancia. El pensamiento, o sea, la filosofía, debe poder desentrañar esencias. Ahí está la implicancia. Vamos a la respuesta de la C. Vamos a la D. Alfonso Ugarte, ahí está, representante. Fue un notable soldado que peleó en el Morro de Arica. Su máxima hazaña fue sacrificio, pero ahí no hay teoría. Hay personaje, representante, pero no hay teoría. Eliminamos la D. La E. La psicología es la ciencia de interpretación de la conducta. Ahí está el personaje. Y los procesos mentales. Seguimos con el personaje. Toda manifestación humana está bajo esta esencia. Implicancia. Pero hizo teoría. Entonces, en la E pasamos de personaje a implicancia. Y nos saltamos teoría. Por lo tanto, la respuesta mega, la alternativa C. Correcta la respuesta para la pregunta número 19. Vamos a la pregunta número 20. Vamos a la pregunta número 20. Vamos a ver, dice así. La idea central del texto anterior es... Vamos a ver cuál es la idea central. Vamos a ver cuál es la idea central. ¿Sí? John Watson es un conductista. Esa no es la idea central, ahí es una afirmación, es el representante, eliminamos. El estímulo tiene una respuesta, pero no es lo principal. La respuesta se conoce a través del estímulo. La C tiene que ver con la B, no pueden haber dos respuestas correctas, por lo tanto eliminamos la B y la C. La conducta, dice, para el conductismo es el resultado de la dinámica estímulo-respuesta. Claro, porque está diciendo, ¿no? La conducta para el conductismo es el resultado, ¿no? Para toda acción hay una reacción, es lo que postula, es lo que explica el conductismo. Por lo tanto, hasta el momento tenemos la alternativa D, ¿no? Y en la alternativa E, el conductismo es una ciencia exacta según los postulados de la psicología científica. El autor no menciona
que el conductismo sea una ciencia exacta, para nada. Por lo tanto, eliminamos la alternativa E. Y la respuesta mega es la alternativa D, correcto, respuesta mega. Pregunta número 20, alternativa D. Muy bien, ahí, hijo, hemos llegado pues a la parte final de estos textos, ¿no? Cuya tarea va a ser desarrollar las páginas en la misma guía, porque esa tarea viene de esta clase, el texto y su estructura. Las páginas 30 a la 32, 30, 31 y 32. Esas páginas vienen a ser la tarea del texto y su estructura. Esas páginas, repito, páginas 30, páginas 31 y páginas 32. Es lo que tú vas a resolver, hijo. En la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu habitación, donde tú te sientas más cómodo, vas a leer los textos, vas a desarrollar las preguntas que te piden, porque en realidad son textos muy sencillos, son textos muy simples. En el primer texto, por ejemplo, tienes el lepidotmat, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué significa? ¿Ya? Y vas a desarrollar ese texto. ¿Está bien? Ese texto lo vas a desarrollar en casa. Por favor, desarrolla, porque he visto que casi nadie está enviando tareas. Estoy revisando. Casi nadie está enviando tareas. Así que, por favor, de las páginas 31 a la 32, la voy a apuntar también en la plataforma para que la puedas leer. Muchas gracias por tu fina atención. Que Dios te bendiga siempre. Que Dios te proteja con salud. Dios proteja a tu familia. Y en todo momento dales gracias a Él, porque Él es tu único compañero. Que Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos o de manera virtual la próxima semana. Chao.